Ahí se está grabando, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, solo que hay una ventanita de la reunión que dice que se está grabando. Sí. Sí, se está grabando. Sí, pero hay una ventana que entorpece la Cierre la visión. UT, profe. Claro. Tiene que apretar continuar, profe. Profe, caballero. Ah, ahí está. Bien, ahí No sé por estamos qué entonces. salió ahora. Ahí estamos, ¿no? Ahí está, Sí, profe. Dante. Bien, y se está grabando, así que continuamos. Habíamos quedado la última clase, el miércoles pasado, decíamos que habíamos terminado con el tema de la cinemática del punto. Entonces, el paso siguiente, y como resulta algo obvio, hay que ver la cinemática ya del cuerpo. Entonces vamos a hacer algunas definiciones que resultan importantes porque esto sí les pido que presten mucha atención y lo tengan bien en claro, porque primero, es la primera vez que vamos a hablar de cuerpo o de un sólido rígido dentro de lo que es la materia. Si bien en los prácticos estuvimos resolviendo elementos o mecanismos que tienen la forma o dimensionalmente son un cuerpo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del mecanismo ese que giraba, de esa barra que giraba alrededor de uno de los ejes, de la plataforma, de la grúa? Siempre hicimos el análisis puntual, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Si nunca tomamos a un cuerpo como tal y lo analizamos. Por lo tanto, lo vamos a definir al cuerpo y le vamos a dar las definiciones cinemáticas, y más que cinemáticas, disculpen, vectoriales que hacen a lo que lo vamos a considerar de acá al finalizar, hasta finalizar la materia. Y es importante tener en claro esto, la definición del cuerpo y del sólido rígido, ya iremos adentrándonos en cada uno de estos conceptos, en función de que, primero, las ecuaciones van a regir siempre, siempre para nosotros, para un sólido rígido. En lo que es esta materia. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el año que viene, cuando estudiemos la correlativa de esta materia, que es mecánica de los fluidos, y que tienen la desgracia de tenerme a mí también en la otra materia, vamos a ver que la dinámica del fluido tiene un factor que es fundamental y que no se aplica a los conceptos que estamos viendo ahora del sólido rígido. ¿Por qué? Porque el fluido es deformable. Entonces, desde ese punto de vista, es que nosotros acá vamos a definir, nos vamos a tomar un tiempito, vamos a definir bien lo que es un sólido rígido y va a ser aplicable a el curso de mecánica y mecánica. Entonces, hecha esta salvedad, empecemos. Primero, ¿qué es un cuerpo? Nosotros vamos a definir un cuerpo y lo dibujamos acá de esta manera. Al dibujar una cosa así, lo que queremos decir es que la forma del cuerpo es cualquiera. Dentro del cuerpo, y lo que nosotros vimos es el análisis o el estudio de las partículas. Para nosotros las partículas son esas que están indicadas allí, que las ven ustedes como P1 y P2. Por lo tanto, un cuerpo
vamos a denominar como un conjunto de partículas. En realidad, si uno quisiera ser más estricto, el cuerpo es un conjunto o un número infinito de partículas que tienen una particularidad. Y la particularidad que tienen es que esa distancia entre las partículas permanece constante. Fíjense, allá hay un vector, más que un vector, hay un elemento que dice que me está marcando la distancia, una línea recta entre las dos partículas, elegidas al azar, P1 y P2. La distancia que hay entre P1 y P2, reitero que son cualquier partícula elegidas absolutamente al azar. Dice C porque significa constante. Es decir, vamos a definir entonces al sólido rígido como el conjunto de partículas tal que la distancia relativa entre ellas permanece constante. Fíjense que ahí está el concepto, permanece constante. Si le damos una vueltita más al concepto y yéndonos un poquito a la materia, pero es importante que ustedes lo analicen y lo vean desde este punto de vista, lo que les quiero significar es esto. Ustedes saben bien, esto le llamamos épsilon nosotros, ¿no es cierto? La deformación unitaria. Si en un sistema de coordenadas cartesiano representamos tensiones, deformaciones unitarias, por eso en el eje de las abscisas está el delta L sobre L, o sea, la deformación del cuerpo que sufre cuando le es aplicada una tensión, ¿no? Lo que es la famosa ley de Hooke. Nosotros tenemos una gráfica tal como esa, en donde hay una parte que es recta y en otra parte en donde empieza a haber deformaciones que ya no son proporcionales a las tensiones, sino que aparece lo que se llama en esta zona el campo elástico. El campo elástico. Pues bien, nosotros en nuestra materia, nos vamos a limitar al estudio de lo que es el sólido rígido dentro de lo que es el campo. Dije más recién, esto es lo verdadero, elástico. Y no, permítanme que borre, y no el campo plástico. Es decir, que vamos a hacerle cumplir dos condiciones a nuestro sólido rígido. Primero, que esta distancia C sea igual a constante, como lo acabamos de ver acá. Y segundo, cualquier acción o reacción del cuerpo va a estar sometida dentro de lo que es el campo elástico. ¿Y esto qué significa? Que por acción de esta tensión, por ejemplo, puede ser una fuerza, puede ser una velocidad, puede ser una aceleración o lo que fuera, las solicitaciones que se van a generar en el interior del cuerpo serán tales que cuando desaparezcan estas acciones, el cuerpo vuelve a tomar su dimensión original. Por lo tanto, no vamos a estudiar deformaciones del tipo permanente, es decir, no deformaciones, pues no sería nuestro ámbito. No vamos a considerar acciones sobre los cuerpos o reacciones de tal que ellas produzcan
de alguna manera, una deformación del tipo plástico o permanente, como se le llama. Por lo tanto, esta distancia C siempre va a permanecer constante, cualquiera sea la acción a la que esté sometido el cuerpo. Bueno, por contraposición, ¿no es cierto?, el cuerpo deformable es lo que acabamos de analizar en lo que es la ley de Hooke, y que puede existir también para un sólido rígido. Inclusive hay una parte de la estabilidad y resistencia a los materiales que se dedica al diseño de los distintos elementos estructurales en el campo plástico. Es decir, aprovechan estas deformaciones permanentes para hacer el análisis y las consideraciones de resistencia al material en el campo plástico. Reitero, nosotros vamos a ver el sólido rígido, un cuerpo rígido, indeformable. Y eso significa estar dentro de lo que es la recta de tensión-deformación o la recta dentro de lo que es la ley de Hooke. Por el contrario, todo aquello que haga que C no sea constante, o dicho de otra manera, que la distancia entre partículas varíe, se entiende al estar en cinemática mientras transcurra el movimiento, si C no es constante, no es de aplicación o no son de aplicación las leyes que nosotros vamos a ver. Entonces, definido esto, vamos a entrar a ver cuáles son las condiciones analíticas para determinar la rigidez. Y lo sabemos y lo decimos que aparecen a través, como lo hemos venido enunciando nosotros recién, a través de lo que ese vector C o vector posición o vector distancia entre dos partículas permanece constante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis? Miren, tenemos ya nuestro sistema de ejes fijo, para que podamos referenciar. Como estamos en cinemática, el cuerpo está en movimiento. Habíamos dicho que la condición de sólido rígido era de que C permanezca constante. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es referenciar, ¿no es cierto?, dos partículas, P1 y P2, y dar las condiciones que se tendrían que dar para que este sólido rígido sea tal en el comportamiento cinemático. Entonces, partimos de la condición de sólido rígido, o sea que el módulo, fíjense, el módulo de P1 menos P2 tiene que permanecer constante. En la condición de sólido rígido. El módulo de P1 menos P2 tiene que ser constante. Al decir módulo, nos estamos independizando del signo. Puede ser P1 menos P2 o P2 menos P1, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es la distancia, en definitiva. Fíjense, al módulo lo podemos poner por definición como el producto de P1 menos P2 por el mismo, ¿no es cierto? Porque el módulo es el producto, o sea, es la distancia elevada al cuadrado. Lo que pasa es que esta forma de expresarla, P1 por P2, como P1 menos P2 al cuadrado, también debe mantenerse constante. Esto es una obviedad, ¿no? Si P1 menos P2 permanece constante, con mayor razón, P1 menos P2 al cuadrado deberá permanecer constante. O sea que acá aparece o sigue estando el concepto de sólido rígido. Bueno, como estamos en cinemática, reitero, ahí les subrayo el título, como estamos en cinemática, el cuerpo se está moviendo con una determinada velocidad, no nos interesa. Lo que sí sabemos que estas partículas P1 y P2 están referenciadas respecto a un sistema fijo a través de sus vectores posiciones R1 y R2. Por lo tanto, si el cuerpo se está moviendo, lo que a nosotros nos interesa es la condición cinemática, es decir, cómo varía esta distancia o este módulo P1 menos P2
o el vector posición con respecto al tiempo. Entonces sabemos que para eso tenemos que derivarlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La derivada de P sub 1 menos P sub 2 al cuadrado, hemos dicho, con respecto al tiempo. Bueno, es un exponente, hacemos 2 P sub 2 menos P sub 1 por la derivada de P sub 2 menos P sub 1, etcétera, etcétera. Y como es constante, nos queda que es igual a 0. Trabajándolo un poquito, sabiendo que la derivada del vector posición nos dan las velocidades, nos queda esta ecuación. O sea que 2 P sub 2 menos P sub 1 es igual a B sub 2 menos B sub 1. Acomodándola, fíjense, llegamos a esta expresión, que me dice que B sub 2 por P sub 2 menos P sub 1 es igual a B sub 1 por P sub 2 menos P sub 1. Esto lo podemos expresar como un producto escalar. Es completamente expresable porque nos está diciendo que estamos proyectando acá abajo, fíjense, la velocidad B sub 2 en la dirección de P sub 2 y P sub 1. Es decir, que este punto tendrá una cierta velocidad B sub 2 y este punto tendrá una cierta velocidad B sub 1. Lo que me dice la expresión, esta 2, es que si nosotros la proyectamos en la dirección, esa proyección, ojo, le vamos a llamar B', podemos llamarle B'2 y B'1, son iguales. Que es lo que estamos poniendo acá. ¿Por qué? Porque esto es igual a esto, por condición de sólido rígido, decíamos que eso no variable, por lo tanto, las proyecciones en la dirección de P sub 2 y menos P sub 1 tienen que ser iguales. Entonces, esta es la condición cinemática de un sólido rígido. Que las proyecciones de las velocidades en la dirección, las proyecciones de las velocidades en la dirección en la cual unimos los puntos tienen que ser iguales. Reitero, las proyecciones de las velocidades, si esta es la dirección, y proyectamos B sub 1 y B sub 2 en esa dirección, las proyecciones son iguales. Y esto es lógico, porque ¿qué nos está diciendo? Como el cuerpo es un sólido rígido, la única manera de que la distancia entre P sub 2 y P sub 1 sea igual a constante es que B'1 sea igual a B'2. ¿Por qué es esto? Porque si B'1 a través de la negación es distinto a B'2, significa que P sub 2, la partícula P sub 2 o la partícula P sub 1 se acercan o se alejan una de otra. Por lo tanto, dejamos de lado el cumplimiento de que estamos ante un sólido rígido. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, ¿cómo podemos expresar la condición de rigidez desde el punto de vista cinemático? Reitero, las proyecciones de las velocidades en las direcciones que unen dos puntos cualquiera o dos partículas cualquiera del cuerpo tienen que ser iguales. Por eso la fórmula esta que está recuadrada, que B' o 1 es igual a B'2, es la condición de sólido rígido para un cuerpo. Bueno, todo lo que dije en la filmina anterior está expresado acá de una manera más clara para que ustedes lo puedan analizar. La fórmula de partida, el concepto
cinemático de sólido rígido o de cuerpo indeformable. Fíjense que hablamos de las proyecciones, o sea que esta sería B'2 y esta sería B'1. Fíjense, P2, P1. Entonces las proyecciones, ojo, B2 no es lo mismo que B1, ¿eh? Ojo con eso. ¿Queda claro eso? B2 es distinto a B1. Y acá se ven, es más que claro que son distintos, ¿no? En módulo, en dirección y en sentido. Lo que son iguales son las proyecciones en la dirección que unen ambas partículas. Entonces, teniendo en cuenta eso, definimos el concepto de sólido rígido. Acá, el autor del libro donde yo saqué esto utiliza una nomenclatura, bueno, me pareció, no quiero complicar demasiado, y sí que ustedes puedan ver otros tipos de nomenclatura, pero está hablando, E2'1 no es otra cosa que un versor, ¿eh? En la dirección de P1 y P2. ¿Eh? Entonces, ¿para qué? Para darle carácter vectorial a B2 y a B1. Queda claro, ¿no? Entonces, el autor del libro pone E2'1 como versor por B2. Y E2'1 también como versor por B1, que nos está dando la otra manera de simbolizar. Pero a mí, más que eso, de marcar la dirección del vector, lo que me interesa es que tengan en cuenta el concepto que es la proyección en la dirección de las velocidades. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Entonces, Sí, profe. bien, tenemos definido el concepto de un sólido rígido desde el punto de vista vectorial. Hemos tomado las velocidades, deberíamos tener en cuenta las aceleraciones. Y con las aceleraciones se hace un poco más complicado el tema, pero es importante hacerlo al análisis. A mí me interesa que vean cómo a partir de una ecuación vectorial podemos obtener las condiciones que nosotros estamos buscando. Obviamente, si esa era la ecuación de partida para definir un sólido rígido, es decir, que las proyecciones de las velocidades en las direcciones que unen las partículas o los puntos tienen que ser iguales, derivando, que no nos vamos a detener mucho, es la derivada de un producto, alumnos, o sea que la derivada de esto por esto sin derivar, más esto por la derivada de esto, ¿cierto? Lo tenemos así planteado. En la expresión de abajo derivamos ambos miembros. ¿Por qué? Porque la derivada de la velocidad nos va a dar la aceleración. Acá el corchete se denomina velocidad, una velocidad que, porque la velocidad de la derivada de P2, para que no, esto se lo hago ahora con respecto al tiempo, es B2. Y la derivada de P1 con respecto al tiempo, como vimos en la filmina pasada, es B1. Entonces, B2 menos B1 es lo que se llama la diferencia de velocidad, o lo que vimos en el último tema del capítulo anterior, la velocidad relativa, digamos, de 2 con respecto de 1. Eso es lo mismo, es lo que está expresado acá. Por B2, bueno, P2 menos P1 una constante, acá está la derivada de la velocidad, es la aceleración, y pasa lo mismo en el segundo miembro, acá. Tal que, si uno busca las expresiones, llegamos a esta conclusión de que la aceleración de la partícula 2 en la dirección, fíjense, la aceleración de la partícula 2 en la dirección de la recta que une la partícula 2 con la 1 es igual a la de la 1.
en esa misma dirección, pero aparece este término. Menos, este es el módulo elevado al cuadrado de la velocidad relativa que existe entre las dos partículas dividida la distancia. Esa es la única diferencia. Pero sepan que esta es la expresión analítica de la aceleración para un sólido rígido. O sea que la aceleración en el punto P sub 2, en la dirección de P sub 2 menos P sub 1, es igual a la de A sub 1, en esa misma dirección. Menos el cuadrado de la velocidad relativa que existe entre esos puntos, dividida la distancia que separa ambos puntos. O sea, como esto a ustedes les queda, ahí tienen, no es más que leer la fórmula, acá tienen la definición. Profe, disculpe. Señora. La letra E minúscula, ¿qué significa? Porque se me cortó y recién vuelvo. Versor. E es un versor. Bien, gracias. Y decimos E21 es un versor. ¿Está saliendo eso? En la dirección. Sí, Dante, está saliendo. En la dirección 21. Y le ponemos tic, tic. Es otra nomenclatura. Acá el autor del libro le pone así. Buenísimo. Pero lo mismo. De nada. Esto, ¿se acuerdan que habíamos visto en el capítulo 1 cómo la utilidad de un versor nos sirve para indicar un vector? ¿Por qué? Porque simplemente colocamos el vector y el versor nos está dando la dirección. Bien. Entonces, tenemos las condiciones cinemáticas de velocidad y de aceleración para un sólido rígido. Bien, una vez que definimos qué es un sólido rígido, acá lo vamos a utilizar con el ingeniero sólido rígido es igual a cuerpo rígido, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sólido rígido es mucho más ingeniería el término. Normalmente, para no escribir todo, le ponemos SR. Sólido rígido, cuerpo rígido es exactamente lo mismo. Lo que ustedes quieran utilizar cuando se expresen, pregunten o lean, es exactamente lo mismo. Hecha esta aclaración, sigamos. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver nosotros en el capítulo de la unidad didáctica número 3, que es la cinemática del sólido rígido? Vamos a ver un cuerpo o un sólido en movimiento en traslación pura. Vamos a ver la rotación axial de ese cuerpo. Vamos a ver la rotación axial de ese cuerpo. Vamos a ver la rotación polar. Rotación polar. Vamos a ver rotación más traslación, que también se denomina estado complejo. El movimiento del cuerpo. Lo vamos a ver a eso también. Vamos a ver el movimiento helicoidal y el movimiento plano. Del 1 al 4 lo vamos a ver en la unidad de presente, unidad didáctica número 3. Y este tema lo vamos a sacar de acá y lo vamos a llevar a la unidad didáctica número 4. Es bastante interesante. ¿Por qué estudiarlo aparte? Porque es interesante
para el estudio de mecanismos. Como es interesante, nos vamos a complicar un poquito la vida y el ingeniero Caballero tiene unos muy buenos problemas de movimiento plano, y lo vamos a tomar como una unidad separada. Es tan importante que es, bueno, nos entregamos atados de pies y manos, pero como somos honestos, lo decimos, es tema de examen. Hasta eso le damos. La cátedra de mecánica y mecanismo no oculta nada. Tan importante ese movimiento que, reitero, es tema de examen. Pero bueno, ya llegaremos. Con esto no quiero decir que sea difícil, complicado, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. Si vienen como hasta el momento estudiando, no van a tener ningún problema. Entonces, en este capítulo veríamos traslación, reitero, rotación axial, rotación polar, que no son lo mismo, y un movimiento, estado complejo movimiento rototraslatorio. Veríamos todo lo que es la concepción teórica de estos movimientos y para hacer el práctico, y luego pasaríamos, bueno, en la bolilla siguiente a movimiento plano. Entonces esto sería, digamos, la hoja de ruta de la unidad didáctica número 3. El más sencillo de todo, y acá no nos detenemos mucho porque esto se lo vio en Física 1, lo que nosotros queremos poner énfasis en la traslación pura son las ecuaciones vectoriales, ¿no es cierto? En la obtención de las ecuaciones vectoriales y poner énfasis en las trayectorias de las partículas que normalmente, no digo que este curso sea así, normalmente se presta a confusión sobre que si es una traslación o una rotación. ¿Cómo definimos la traslación pura? La traslación pura es eso, es decir, las velocidades que tiene el sólido rígido en cualquier punto son iguales. Las velocidades son iguales. ¿Cómo obtenemos las velocidades? Recuerden, acá al decir B1 estamos simbolizando un punto P1 y al decir B2 estamos simbolizando un punto P2. Bueno, acá el PDF me ha comido el delta del alfabeto griego y me ha puesto un rectángulo. Pero bueno, el límite está bien, recuerden, fíjense, si nosotros tenemos dos trayectorias que están hechas a propósito, no quise hacer rectas, sino curvas, para simbolizarles esto que les quiero decir. Supongamos que estas sean en un instante t y en un instante t' posterior, las trayectorias de una partícula. P1 en un instante posterior está en P'1 y después en P2 Mientras tanto, la partícula P2, cuando en el tiempo t estaba en la posición 2, pasó a la P'2 y a la P2. ¿Cuál es la característica fundamental de todo esto? Fíjense, ¿cómo sé que es una traslación? Acá está C. Todas las C son paralelas. Mientras la distancia entre estas dos partículas, los sucesivos instantes de tiempo, permanezcan paralelas, el movimiento es una traslación. ¿Cómo lo vamos a ver desde el punto de vista vectorial? Miren, acá. Decimos que P2, esta partícula que está acá, es igual a la partícula P1 más C, si esto es C.
vectorialmente, P sub 2 es igual a P sub 1 más C. Y P'2, o sea, la partícula P'2 en un instante posterior, es P'1 más C. O sea, la pongo acá. P sub 2 es igual a P sub 1 más C vectorial y P'2 es igual a P'1 más C. Es lo mismo. ¿Para qué me sirve esto? Para reemplazar en la fórmula de la velocidad V sub 2, como tengo, fíjense, el límite de P'2 menos P sub 2. Entonces reemplazo P'2 por su igual, que vale P'1 más C, menos, me dice, P sub 2. P sub 2, ¿cuánto vale? P sub 1 más C sobre delta T. Esto es delta. Entonces, realizando, ahí se pueden simplificar los C, y fíjense que me queda que V sub 2 es igual al límite de P'1 menos P sub 1 sobre delta T. Por lo tanto, P'1 menos P sub 1 es V sub 1, porque está definido acá. Entonces, concluimos de que V sub 2 es igual a V sub 1 y es igual a C. Entonces, en un movimiento de traslación, pura, ¿no? Todas las trayectorias son paralelas. Y obviamente superponibles porque me dice que este C sub 1, yo lo puedo obtener si lo traslado a ser el mismo, si lo traslado a C sub 1 a C sub 2 y a C sub 2 a C sub 3. Es decir, con el vector C sub 1 es igual a C sub 2 y es igual a C sub 3. O sea, son trayectorias paralelas y superponibles. Es decir, puedo superponer 1 en 2 y 2 en 3. Entonces, si se cumple eso, las velocidades de las partículas son iguales y el cuerpo está sometido a una traslación pura. Bueno, esto es lo que decía yo, que acá no nos íbamos a detener porque es cuestión de ir a física y retirar y buscar las traslaciones, pueden ser uniformemente variadas o no uniformes, ¿no? Y cada una tiene su ecuación que lo representa. Fíjense que acá lo único que ponemos o designamos es el concepto de que la posición de la partícula o el estado en donde va a estar la partícula 1 del cuerpo va a ser la velocidad por el tiempo, la velocidad 1 por el tiempo. Y lo mismo si tenemos otra partícula cualquiera y el movimiento de traslación va a ser la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, el desplazamiento total del cuerpo va a ser la suma de los desplazamientos de la partícula 1 más la 2. Entonces vamos a sumar la V sub 1 más la V sub 2 y multiplicado por el tiempo vamos a saber cuál ha sido el desplazamiento, que va a ser idéntico para todos los puntos, ya que está trasladándose el cuerpo entre las posiciones 1 y 2. Reitero, a partir de acá, analizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variable o movimiento no uniforme. Cualquiera de estos tres, reitero, las ecuaciones están, vuelvan a los apuntes de física, están ahí, se aplican de la misma manera. No nos detenemos porque sería volver a repetir algo que ya estaría. Repásenlo, en todo caso, si hay algún tipo de inconveniente, nos lo plantean y lo vemos. Esto. Miren. ¿Están escuchando?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, disculpe, ¿tiene algún tipo de audio el video? No, Ah, bien. ¿qué movimiento es ese? ¿Traslación o rotación? Pregunto. ¿Se me escucha, ingeniero Caballero? Relación, profe, ¿no? Sí, Dante, se escucha. Clarito y fuerte. Para colmo le he puesto amarillo el cuerpo y los vectores azules. Eso Porque es no, lo malo, capaz que por eso se pierdan. para colmo está jugando Boca ahora. No, fíjense, sí, es traslación. Les pongo porque este es uno de los grandes errores con los que vienen y ven la trayectoria circular y creen que es un movimiento de rotación. Vamos de vuelta. Fíjense cómo queda claro que los vectores velocidad son paralelos en el instante considerado. Y miren la trayectoria que ha hecho el cuerpo. ¿Mm? O sea que es un movimiento de traslación. ¿Dónde estaría ahí el famoso C, donde nos indicaría la condición de rigidez? ¿Líneas blancas? Claro, las líneas blancas, exactamente. ¿Queda claro? ¿No ve que C es lo mismo? Se mantiene en cada instante constante. Es decir, las líneas blancas están realizando la trayectoria de cada uno de los puntos del cuerpo rígido, que en este caso son 3. El C sería la distancia que hay entre cada una de las líneas blancas, esas que hay. O lo que Claro. sería la distancia que hay entre cada punto donde nace el vector B azul. Ese circulito chiquitito que se ve en la distancia de uno con otro, esa sería la distancia C, que se mantiene constante, pero está bueno porque ahí en la forma como nos realiza la trayectoria puede llegar a confundirse, pero en realidad es la distancia que hay dentro de lo que está el triángulo ese amarillo, sería entre la distancia en cualquiera de los puntos donde nace el vector B. No sé si lo ven a eso. Eso es lo que le estoy diciendo con el cuerpo rígido. Es un cuerpo rígido. Y no confundirse con que la distancia varía en los puntos máximo y mínimo, porque obviamente está hecho en perspectiva. Claro. Y se confunden, ¿no? Pero bueno, ese ejemplo va de la mano. A ver. Ese ejemplo es idéntico. Me imagino que han ido al parque ustedes alguna vuelta, ¿no? ¿Han ido o no han ido al parque? Están mudos, che. ¿Cómo le llaman? ¿Vuelta al mundo? ¿Cómo Hace más le mucho. llaman? ¿Eh? La rueda. Hace mucho fue que ya no me acuerdo. Y bueno, entonces piensen, si esto es la vuelta al mundo, al menos en la época mía le llamaban así, vuelta al mundo, Exactamente. y nos sentamos en la barquilla, esta que el ayudante le ponía la barrita al costado, ¿eh? Y iba dando vuelta y ponía en marcha. ¿Qué movimiento hacemos nosotros si vamos sentados acá? Acá estamos nosotros, lo voy a dibujar acá al costadito. ¿Rotamos o nos trasladamos? Para eso le he pintado esto acá abajo, mire. Rotamos.
Ah, Trasladamos. ahí la señorita entonces no tiene que tomar mate para ir al parque y andar la vuelta al mundo. Quedaría boca abajo, mamá. No, es una traslación. El movimiento de la silla, ojo, el movimiento de la silla, este es un movimiento de ¿qué? Traslación. Claro. Si usted rotaría, no lo tome a mal, es para hacerle una broma, despertarlo un poco, como estoy aburrido. Si nosotros rotaríamos con respecto a este punto, que Claro. sí está rotando, acá estaríamos boca abajo. ¿O no? En realidad no así. Habríamos girado. Estaríamos 90 así. grados. Sí, Claro, estaríamos 90 de grados. costadito. Y acá sí estaríamos boca abajo. Exacto. Esto sí es una rotación, ¿eh? Esto y esto sí es una rotación. Pero la silla se traslada. ¿Les queda claro? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Tienen una B así, una B así, una B así. Bueno, acá sería así y así. Por eso, si uno ve cómo eran, a ver, me están haciendo... Tangencial. quiero... En la realidad siempre mantenemos la verticalidad en ese caso. Claro. Exacto. claro, a eso es lo que voy. La silla es así. ¿Y qué tiene? Acá está articulada. Ahí está la barra que nos pone el hombre. Esto está articulado. ¿Se acuerdan? Entonces, al estar articulada, cuando está acá arriba, ¿cómo está la silla? Así. Cuando está acá, fíjense, a la silla, a donde nos sentamos, como un sólido rígido. Esta línea es paralela a esta, ¿verdad? Si la hago en colores. En todo momento, esta línea es paralela a esta. ¿Me siguen? Sí, profe. Esta es paralela a esta. Si esto está girando así, no quiero hacer. ¿Está bien? Y nuestras patitas, estas, son paralelas. Entonces es un movimiento de traslación. Fíjense, ahí, supongamos que tomemos como sólido rígido nada más que el respaldo de esa silla y tomemos los extremos de ese respaldo. Fíjense que los puntos extremos, si queremos analizar, exacto, esos dos puntos van a permanecer cuando se vaya desplazando la silla, va a cumplir la condición que hemos estado hablando recién. El C, que sería la constante, donde nosotros nos demuestra que es una condición, que es la condición de rigidez que tiene que mantener esa distancia, sería la del respaldo, lo cual ya sabemos que es un cuerpo rígido. Y eso se va a ir desplazando, fíjense que va a estar siempre paralelo, todos los celestes van a estar Claro. moviéndose en forma paralela. Entonces, por lo tanto, la velocidad en los extremos van a ser la misma, en cualquier instante de tiempo. Pongamos que sea así. Siempre van a ser paralelas. Exacto. Por lo tanto, cumple las condiciones de la traslación pura. Ahora, si tomamos la estructura que sostiene a la silla, ya la cosa cambia, ya veremos eso. Ojo con eso, ¿ah? Esto que está en negro, acá que estoy dibujando, ¿lo ven? ¿Ese sí sería de rotación, profe? Eso ya cambia. Ahí ya la cosa cambia. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Pero la silla se traslada, nada más que tiene una trayectoria circular. ¿Queda claro eso? Ojo con las trayectorias. Sí, Por eso yo les profe. dibujé, o les dibujamos, esta así.
que es la más genérica de todas, que es la misma. Fíjense, hagan el paralelismo, si esto era P sub 1, P'1 y P segunda 1, P sub 2, P'2 y P segunda 2. Esto es lo que le decía el ingeniero Caballero recién, es C, permanece constante y lo vieron en el video. A ver. Va de vuelta. Está muy didáctico ese ejemplo. Bien, ¿está bien entonces? ¿Quedó claro? ¿Cómo vamos a saber de una y de otra? Analizando los vectores velocidad, y si las trayectorias de las partículas o del cuerpo en sí son paralelas. Con eso es suficiente. Acá por eso yo le he pintado la parte inferior de este circulito, y quiere decir que respecto al centro esto no rota, porque yo podría haber hecho el mismo dibujo miren. ¿Se entiende? Esto de abajo estoy simbolizando que en esta posición todos estos puntos se encuentran acá abajo. Cuando venimos acá, miren a dónde están. Cuando venimos acá, miren a dónde está. Y cuando venimos acá, ven. ¿Esto rota o se traslada? Está rotando. Sí, señor. Hay diferencia, ¿no? Entre esto y esto. ¿Les queda claro? Sí, profe. Muy bien. Pero una diferencia, para hacer una aclaración, la traslación vendría a ser con respecto al punto, por ejemplo, acá arriba W, y la rotación en un punto en el centro del objeto, ¿no es cierto? O sea, del cuerpo. Para que haya rotación tiene que haber un eje y todo ese tipo de cosas, que es lo que está definido acá. Sí, eso lo vamos a ver ahora, que es el movimiento que sigue. Hay que definir el eje de rotación. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bien. Y ahí sí van a cambiar las velocidades, porque los vectores posiciones van a ir cambiando. Pero bueno, ya lo vamos a ver a eso. Lo que yo quiero es que entiendan que esto, el movimiento de la vuelta al mundo, la silla, no sé cómo, es un movimiento de traslación. Y si subimos, nos bajamos de ahí, nos vamos a una calecita, no, eso ya lo han visto en el práctico pasado. Claro. Es un movimiento de rotación. Ahí, Dante, en función de lo que dijo recién ahí el alumno, si uno lo analiza como algo puntual, el punto centro de ese círculo que está la mitad relleno y la otra no, el punto céntrico, ese sí está realizando un movimiento de rotación. Pero nosotros no estamos analizando el punto ahora, estamos analizando el cuerpo rígido. Entonces, como el cuerpo rígido comprende, por ejemplo, el caso del respaldo de esa silla, ese cuerpo rígido es el que está realizando el movimiento de traslación. Pero si nosotros lo analizamos puntualmente, que no es lo que vimos en las clases anteriores, sí está realizando un movimiento de rotación. Pero como estamos analizando un cuerpo rígido, el cuerpo rígido en sí se está trasladando. ¿Por qué? Porque cumplen las condiciones. Uno, que la C es constante, y la otra, que la velocidad en cualquier punto de todo el cuerpo rígido tiene la misma velocidad.
No sé si Claro. la aclaré. No, sí, lo que a mí, claro, yo daba por entendido que estábamos analizando el cuerpo y no el punto, ¿sí? Claro. Pero queda claro, ¿no es cierto? La diferencia entre una rotación, esto es rotación, y esto es traslación segura. ¿Está bien? Sí, profe. Pero analicen el conjunto de partículas, ¿eh? No analicen un punto, ¿eh? Claro, claro. Por eso dibujamos la silla como cuerpo rígido. Exacto. Y dentro de la silla, pues el respaldo, el asiento o el apoyapié. Es lo mismo. No importa, porque es un sólido rígido. Pero Porque está bien la fíjense, cara. ya que estamos ahí, por ejemplo, podríamos poner el punto más arriba de la silla, que es donde dibujaste vos el B2, y podríamos analizar el punto más abajo de la silla, que es porque vos pusiste justo en el último que señalaste, Dante, que pusiste B2 en el respaldo, B1 en el que está en el círculo rojo, y en el de más abajo podríamos poner el que sería el más alejado. Cumple la condición de rigidez porque todo, la distancia, exactamente ahí, la distancia que hay desde ese punto, de ese punto hacia donde está el B2 es la misma, es constante, permanece constante, cumple la condición de rigidez. Exacto, esa es una constante, cumple la condición de rigidez. Entonces, todo el cuerpo, como cuerpo rígido, al decir que es cuerpo rígido, sólido rígido, como recién le dijo el ingeniero, cumple las condiciones. ¿Por qué es rígido? Y porque cumple las condiciones que dos puntos permanece constante su distancia. Y la otra, en este caso, que es de traslación, porque cualquier punto tiene la misma velocidad. Del cuerpo rígido, cualquier punto tiene la velocidad, la misma velocidad. Bien, muchas gracias. ¿Estamos hasta ahí entonces? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Para continuar un poquitito más, porque creo que nos quedan unos minutitos todavía, veamos el movimiento de rotación pura, porque después lo vamos a complicar, y axial. ¿Qué queremos decir esto? Rotación pura, lo mismo que recién, traslación pura. Acá lo único que hace el cuerpo es rotar. ¿Y por qué se le llama axial? Fíjense, acá está nuestro famoso sólido rígido con una forma cualquiera, ¿eh? Y lo que hacemos, le decimos axial porque tomamos una serie de puntos que pueden o no pertenecer al cuerpo, ojo, estos puntos pueden o no pertenecer al cuerpo, tal que forman un eje. De allí el nombre de axial. Axial viene de eje. Entonces, ¿cómo se define el movimiento de rotación pura? Cuando cualquier punto de este eje axial tiene velocidad nula. Cualquier punto del eje al cual el cuerpo está rotando tiene velocidad nula. Entonces, si elegimos un punto P del cuerpo y a su vez lo posicionamos respecto de dos puntos O1 y O2. O1 y O2. Este y este. Respecto a esta partícula de esos puntos, tiene el vector posición P menos O1, P menos O2. Acá aparece la primera gran diferencia, que es distinto el vector P menos O2 de P menos O1. ¿Por qué? Porque las distancias respecto al mismo punto han cambiado. Entonces, para que haya una rotación axial, se tiene que cumplir la primera condición. Esto es, que los puntos que pertenecen al cuerpo, al eje, perdón, no al cuerpo, al eje, tienen velocidad nula. O sea que el eje no se mueve. ¿Cómo lo identificamos a eso? Con su condición cinemática, de que las velocidades
sobre el eje son nulos. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, O sub 1, la velocidad de O sub 1 es igual a 0. La velocidad de O sub 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque son puntos del eje. Lo que me quiere demostrar acá, o lo que queremos que nosotros quieren que veamos, es que cualquier otro punto, si B sub 1, si O sub 1 y O sub 2 son puntos del eje, cualquier otro punto también va a tener velocidad nula. ¿Cómo se hace para comprobar eso? Fíjense, O sub 3 menos O sub 1 es igual a alfa por O sub 2 menos O sub 1. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser, alfa es el coeficiente de proporcionalidad entre O sub 2 y O sub 1. Si es menor que 0, digamos que O sub 3 va a estar entre el punto 2 y el 1. Y si es mayor que 0, va a estar por fuera de O sub 2 y O sub 1. Pero siempre perteneciendo al eje. Por eso este coeficiente alfa. En la ecuación. Entonces, se puede decir que la velocidad B sub 3 menos la velocidad B sub 1, sacada de acá, es igual a alfa por B sub 2 menos B sub 1 y es igual a 0. Como habíamos dicho que la condición para que la rotación sea, movimiento sea axial, que B sub 2 y B sub 1 serán 0, entonces, por descarte, B sub 3 va a ser igual a 0. Si B sub 3 es igual a 0, ya podemos decir nosotros de que cualquier punto que nosotros tomemos perteneciente al eje de rotación son puntos que poseen velocidad nula. Y si esos puntos poseen velocidad nula, no se mueven. Entonces, la primera condición es tener un eje. Ese eje, la velocidad de esos puntos que corresponden a ese eje, tienen velocidad nula. Y a partir de allí hacemos el análisis cinemático, que es lo que continuamos acá. Habíamos dicho que la condición de movimiento del cuerpo por sólido rígido debería permanecer constante, en este caso, bueno, P menos O1 y P menos O sub 2. ¿Qué hacemos acá? Volvemos a hacer lo mismo. Derivamos la derivada de P menos O sub 1 al cuadrado con respecto al tiempo. Bueno, nos queda 2 por P menos O1. La derivada de P con respecto al, tiempo es B sub P. Y la derivada de O sub 1 con respecto al tiempo es B sub O1. Nos va a quedar que es igual a lo que pasa en el punto. Entonces, lo que hacemos acá es el trabajo de esta expresión es que 2P menos O sub 1 por B sub P es igual a 0. Lo mismo para la otra, el otro punto del eje. Me queda que 2P menos O sub 2 por B sub P igual a 0. ¿Qué significa eso? Que B sub P, que es la velocidad del punto, es perpendicular, fíjense, a P menos O1. Y también es perpendicular a P menos O2. O sea que el plano conformado por los puntos O sub 1, O sub 2 y P, este plano, en este caso, resulta perpendicular a la velocidad del punto. Por lo tanto, la variación en un delta T, ese plano, habrá rotado o girado o barrido un ángulo delta phi. Entonces, el cociente entre ese ángulo delta phi sobre delta T es lo que se denomina velocidad
angular media. Media, ¿por qué? Porque tomamos el tiempo medio que existe entre estar en la posición P1, por así decirlo, hasta la posición P2. Si queremos sacar el valor instantáneo, obviamente cuando delta t tienda a 0, nos va a quedar el diferencial de phi con respecto de t. O sea que esto es la velocidad angular instantánea.